todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés David Peralta Galindo, residente de primer año de anestesiología de la Universidad de Caldas. El tema que nos trae hoy esta revisión es tromboprofilaxis preoperatoria. Vamos a tener un breve enfoque de cómo deberíamos manejar la tromboprofilaxis en el contexto preoperatorio en nuestros pacientes. Para esto vamos a tener un contenido, vamos a darnos como una introducción, seguido de un contexto de cómo manejar la tromboprofilaxis en el contexto preoperatorio, en el intraoperatorio y en el posoperatorio, finalizando con unas conclusiones. Entonces, para empezar, entonces vamos a hablar de tromboembolismo venoso. Se ve como una condición en la cual se van a formar trombos de forma inapropiada dentro del sistema venoso, principalmente a nivel de miembros inferiores, pero pues puede darse a nivel de cualquier lecho venoso. Porciones de uno de estos trombos pueden desprenderse del endotelio, viajar dentro del sistema venoso, ya conoceríamos en este punto como un émbolo, y esto tiene el potencial de ocluir la vasculatura en porciones distantes del sistema venoso. Vamos a hablar básicamente entonces de que tenemos la patología clásica, el tromboembolismo venoso, una enfermedad de miembro inferior que puede generar un desprendimiento de este trombo, como dijimos, generar un émbolo y terminar generando un tromboembolismo pulmonar. Entonces, esta es como la patología clásica que vamos a ver: trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar. Vamos a tener entonces que esta enfermedad tromboembólica venosa va a afectar hasta un 25% de los quirúrgicos hospitalizados. Vamos a tener en cuenta que esta incidencia es incierta, pero aproximadamente el 25% de estos podrían verse afectados por esta condición. Hasta el 60% de los pacientes quirúrgicos hospitalizados tienen un riesgo moderado o alto de tromboembolismo venoso. Ya lo vamos a ver y con las escalas o las clasificadoras de riesgo que vamos a ver un poco más adelante. Se ha dicho que un 20 o 30% de los casos son relacionados directamente con la cirugía o la anestesia, y vamos a tener que, aunque la cirugía mayor siempre va a ser uno de los principales factores de riesgo, el riesgo preoperatorio varía significativamente según el tipo de cirugía. Vamos a reportar como de mayor incidencia lo que es artroplastia de cadera y rodilla, así como todo lo que sea cirugía oncológica y también la cirugía bariátrica. Generalmente la incidencia de tromboembolismo venoso después de la cirugía varía de manera significativa, aumenta un riesgo en 8 a 70 veces, dependiendo el tipo de cirugía. 8 a 70 veces más alto que el riesgo de una enfermedad tromboembólica venosa espontánea. Y cabe aclarar, y es importante, que esta tromboembolismo venoso no se limita a los primeros días después de la cirugía, sino que puede incluso manifestarse semanas después, lo que hace que contribuya al aumento de la incidencia en los seguimientos a largo plazo. Y si hacemos un seguimiento a corto plazo, pues podemos ver que no vamos a estar incluyendo esta parte. Es un factor importante entonces que también va a contribuir a que esta incidencia entonces sea incierta, que haya incertidumbre sobre esta. Es que muchos estudios solo informan la trombosis venosa profunda o enfermedad tromboembólica venosa sintomática, a pesar de que en muchos casos esa enfermedad tromboembólica venosa puede ser principalmente silenciosa y difícil de detectar. Entonces estaríamos haciendo un subregistro de esta. En cuanto a la fisiopatología, vamos a ver que vamos a tener tres factores principales, todos ellos ya incluidos en lo que llamamos comúnmente como la tríada de Virchow: una hipercoagulabilidad con ciertos factores que nos van a llevar a un aumento de esta, como el cáncer, el embarazo, enfermedades autoinmunes, terapia hormonal, trombofilia, fármacos, sepsis, deshidratación, síndromes nefróticos, pero asociado a esto también una lesión endotelial que puede ser por trauma. Ya entramos nosotros desde la parte de la cirugía, trombosis previa, sepsis, nuevamente vasculitis, uso de catéteres, que también podemos estar nosotros vinculados a esto, las quimioterapias, punciones de cualquier otro tipo, igualmente también cirugía y la aterosclerosis. Además de eso, la éstasis sanguínea o la éstasis del flujo, que se da principalmente en una edad avanzada, en una inmovilidad que está muy asociada al perioperatorio, lesiones neurológicas, la obesidad, una obstrucción vascular, insuficiencia cardíaca o varices. Entonces es importante tener en cuenta que en la trombogénesis lo que vamos a tener es que va a haber una formación de trombos en las venas, que va a ser un proceso complejo. Y estos mecanismos no se entienden completamente, pero ya tenemos como unas ideas de esto. Una de las principales cosas es la éstasis venosa. Básicamente vamos a tener aquí lo que es normalmente un vaso venoso con una dirección de un flujo venoso que va a pasar por unas válvulas que van a ser de endotelio venoso, que van a generar además estas válvulas unos bolsillos a nivel de entre el vaso, entre la pared del vaso venoso y las válvulas, y que va a tener una continuidad de ese flujo que va a ser generalmente lineal, laminar y no pulsátil. Pero también tenemos ese flujo que es pulsátil, porque estos bolsillos de estas valvas que tienen las venas se van a ver comprimidos
por las contracciones muscular, generando lo que es, decimos, como un flujo pulsátil que va a ser principalmente provocado por la contracción muscular. Ese flujo laminar es sensible a cambios en la resistencia microvascular y aumenta la presión venosa. Es esencial en la circulación de la sangre desde los capilares hacia la aurícula. Y el flujo pulsátil que se da durante la contracción muscular, como dije previamente, es crucial para vaciar estos reservorios venosos y prevenir la formación de trombos. Este flujo va a disminuir durante el reposo en cama y va a perderse bajo la anestesia general. Además, vamos a tener un efecto sobre las valvas que va a generar un efecto de hipoche en esas valvas venosas y una disfunción endotelial. La hipoche de estas valvas va a llevar a la disfunción de las células endoteliales, que van a regular el equilibrio entre procoagulantes y anticoagulantes. Entonces, ¿qué pasa en condiciones de hipoche? Las células endoteliales disminuyen la expresión de proteínas anticoagulantes y aumenta la expresión de proteínas procoagulantes, como por ejemplo acá la C-selectina, la D-selectina, el factor de von Willebrand, el factor tisular que también se va a ver muy inmiscuido en esto, y eso va a ser la iniciación del trombo. Entonces, ese trombo se va a iniciar a partir del factor tisular, que lo vamos a ver en todo este proceso. Entonces, ¿qué pasa? Las selectinas en las células endoteliales activadas atraen lo que es monocitos, neutrófilos y microvesículas que le van a liberar factor tisular. Como vemos acá, todos estos factores que llegaron van a terminar liberando factor tisular, lo que amplifica aún más esa respuesta inflamatoria. Ese factor de von Willebrand que va a estar ahí también, que va a llegar y que nos va a ayudar en la liberación del factor tisular, lo que va a hacer es que recluta y activa las plaquetas y neutrófilos, promoviendo toda esa adhesión plaquetaria y formación de redes de neutrófilos conocidas como NETs que vemos acá. El factor tisular también va a iniciar la cascada extrínseca de la coagulación, lo que lleva a la formación de trombina y la conversión de fibrinógeno a fibrina, contribuyendo a la formación del trombo. Entonces vamos a ver que todo ese trombo va a ser un acúmulo generalmente de plaquetas, leucocitos y va finalmente de glóbulos rojos. Entonces inicialmente vamos a hablar de un coágulo blanco, que es el que está formado principalmente por plaquetas y leucocitos, y después un coágulo rojo que va a ser principalmente por glóbulos rojos y neutrófilos. ¿Qué pasa con esa propagación del trombo? Ese trombo va a irse propagando a nivel de las valvas, donde se va principalmente a estar, va a tener una organización cíclica que va a mantener un flujo venoso fresco, lo que ya la formación de un trombo estriado, lo que era haciendo es como estrías a nivel de ese trombo, que eventualmente lleva a llena la cavidad de estas válvulas y se extiende al canal venoso principal. Entonces podemos ver como un coágulo, un trombo va creciendo desde la parte de todo el ángulo de la valva del bolsillo y creciendo hasta ir ocluyendo la luz del endotelio hasta que este flujo que se genera normalmente puede hacer cizallamiento sobre las paredes de este coágulo, llevando el desprendimiento de esto, generación del émbolo y la posterior migración de esto a tejidos mucho más distantes. Entonces, ya hablando un poco más, dejando de lado la parte de la fisiopatología de los eventos tromboembólicos, vamos a entrar ya a hablar en el contexto preoperatorio que vamos a hacer, que vamos a buscar. Entonces, primero que todo, siempre debemos tener los factores de riesgo para enfermedad tromboembólica. Para ese tromboembolismo venoso, vamos a ver que tenemos factores que van a ser del paciente, que van a influenciar este riesgo, tanto intrínsecos como extrínsecos. En lo intrínseco vamos a encontrar, pues, la mayoría como tal patologías que afectan la coagulación. Y vamos a ver, por ejemplo, el factor 5 de Leiden, deficiencia de proteína COS, deficiencia de antitrombina, anemia de células falciformes, síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, mutación de la trombina y historia familiar de trombofilia. En cuanto a los factores extrínsecos, vamos a encontrar ya situaciones como la de la edad elevada, un elevado índice de masa corporal, obesidad, inmovilidad. Los pacientes pulmonares tienen más riesgos también de falla en los pacientes con falla cardíaca, con algún tipo de malignidad, enfermedad inflamatoria intestinal, trauma, hospitalización, cirugía, y aquí entramos ya nosotros desde la parte preoperatoria y los catéteres venosos centrales que también podemos en algunos pacientes requerir su uso, la anticoncepción oral, el embarazo y historia previa de haber tenido un episodio de embolismo venoso o esto. Además de eso, vamos a tener como factores de riesgo común que vamos a dividirlos como por severidad. Esto es una cosa también importante tener en cuenta en qué más vamos a nosotros a tener, porque en pacientes debemos tener un poco más de precauciones y tener una percepción mucho más rápida
Entonces vamos a tener pacientes de alto riesgo, que son los pacientes que tienen fracturas de huesos largos o procedimientos a nivel pélvico. Recordemos, y vamos a ver un poco más adelante, que de las cirugías con mayor riesgo de generación de tromboembolismo venoso son las partes de los reemplazos de cadera y de rodilla, las artroplastias de cadera y rodilla. También vamos a encontrar el trauma, los ACV, y cirugía de columna, principalmente de médula, neurocirugía, las malignidades y intubación postoperatoria por su estancia en UCI y su inmovilidad. Un riesgo moderado, vamos a tener trombofilias, falla cardíaca, anticonceptivos orales, inmovilidad mayor a 3 días, embarazo y cirugía mayor en los últimos 7 días o infección requiriendo antibióticos intravenosos. También vamos a tener bajo riesgo, vamos a tener la cirugía laparoscópica, cirugías que duran menos de 30 minutos, son pacientes con obesidad, fumadores y que la inmovilidad sea menor de 3 días y que tengan venas varicosas, que tengan insuficiencia venosa. En cuanto a la estratificación de riesgo, ya conocemos los factores de riesgo que debemos tener en cuenta, tanto asociados al paciente, divididos por severidad de riesgo. Entonces vamos a empezar a hablar de la estratificación, es una que deberíamos usar en todos los pacientes. Básicamente es el Capline Score, que es uno de los instrumentos más utilizados para predecir el riesgo de tromboembolismo venoso perioperatorio ampliamente implementado en la práctica clínica. Una escala que aparece hacia el 2005, dada por el doctor Caprini y colaboradores, que nos va a definir básicamente 4 categorías. Entre esas vamos a dar una puntuación de 1, 2, 3 o 5. La última no tenemos un grupo para dar una puntuación de 4, en donde cada condición que se encuentre en estos grupos nos va a dar pues una puntuación que vamos a ir sumando hasta darnos pues un valor total. Entonces podemos decir que van desde cirugía menor, cirugía artroscópica, historias previas o ya como vimos ictus, artroplastia de cadera de rodilla, que vimos previamente que eran una de las cirugías más trombogénicas, fractura de pierna, fractura de huesos largos y daño espinal agudo. Vamos a ver también, por ejemplo, la de menos de 3, ya la edad mayor de 75, historias de trombofilias o coagulopatías de 2 puntos. Vamos a ver si, por ejemplo, la cirugía artroscópica, cirugía mayor de 45 minutos, ya sea laparoscópica o abierta, estancia prolongada en cama más de 72 horas, tener un acceso venoso central, ya puede darnos también 2 puntos, y un punto ya lo que es cirugía menor, índice de masa corporal mayor de 25, varices, embarazo y otra parte de los que hemos visto como factores de riesgo. Esto es lo que nos va a dar entonces la puntuación. Vamos a clasificar entonces en 4 categorías de riesgo riesgo moderado, riesgo alto, según la puntuación, desde 0, 1 a 2, 3 a 4 puntos o mayor o igual a 5 puntos para riesgo alto. Esto que nos va a dar, un riesgo de enfermedad tromboembólica venosa sintomática o de enfermedad tromboembólica sin estimado sin profilaxis, o sea, sin el uso de ninguna escala de medida profiláctica. Esa es la probabilidad que nos pueda dar una enfermedad tromboembólica venosa. Podemos ver que realmente los que tienen un riesgo muy importante son los de riesgo alto o 5 o más puntos, no dejando de lado también los de riesgo moderado. Pero entonces el Caprini Score, a pesar de ser uno de los instrumentos más utilizados para predecir el riesgo de tromboembolismo venoso perioperatorio, también tenemos que tener en cuenta que hay una crítica sobre la base fisiopatológica de esto. Y es que el doctor Swanson definió que el Caprini Score no tiene una base fisiopatológica sólida. En cambio, esa escala de Caprini fue fundamentada principalmente en la lógica, la emoción, la experiencia y la intuición. Y asimismo fueron otorgados los puntajes. Entonces, ¿qué es? Él considera que hay una falta de una base científica que pues, ha ido generando controversia, ya que pues, se basa en factores de riesgo generales, pero no en mecanismos fisiopatológicos específicos para la formación de trombos. Entonces, ¿qué hizo? Lo que hizo el doctor Swanson fue comparar cada factor de riesgo del Caprini Score, como vemos acá, todos los principales factores de riesgo del Caprini Score y con los niveles publicados de riesgo relativo, y no encontró pues una correlación significativa entre ellos. Podemos ver que hay una condición como el Caprini de la edad mayor de 75 años que tiene 3 puntos con un riesgo relativo de 90, de hecho el mayor riesgo relativo, pero por ejemplo el trauma mayor, aunque tiene una gran relación, pues no es el que tiene y tiene más puntaje que el anterior. Lo mismo podemos ver hospitalizaciones que no cuentan el Caprini Score como puntaje, pero tienen un riesgo relativo importante. Las mismas situaciones que no tienen un puntaje como muy asociado a los riesgos relativos que han sido reportados. Entonces esta es la crítica que se le ha hecho a la escala pues, de Caprini. Bueno, también en los mismos autores de la Caprini para el año 2010 desarrollan una nueva o como que amplían esta escala de Caprini publicada en el 2005. Nos dan esta nueva escala que vemos acá con una mayor cantidad de ítems a puntuar.
Si vamos a ver las diferencias entre la del 2005 y la del 2010, la podemos ver acá, principalmente en el tiempo operatorio. Capri tenía dos rangos para esto ya genera muchos más rangos, de 0 a 59 minutos hasta más de 180, pasando por cuatro categorías. Y para la categoría de índice de masa corporal también ya la aumentan a mayor de 30 y dan también dos categorías adicionales y no cuenta la Caprini 2005 con un puntaje para tromboflebitis venosa superficial, lo que sí hace la escala del 2010 y para cáncer cambia pronto la cantidad de puntos para el cáncer pues actualmente. Pero ¿qué pasó con la escala del 2010? Y cuando fueron a hacer estudios y todos se dieron cuenta que no era superior a la escala del 2005, incluso podría ser inferior en la identificación de riesgo de tromboembolismo perioperatorio. Teniendo en cuenta que era el 2005 con los problemas que vimos previamente, tampoco pues es la mejor herramienta, no es la más perfecta, pero pues es la que tiene un poco más de validación actualmente, principalmente en campos como la cirugía plástica, la cirugía general y pacientes de estancia en UCI, son donde como que más ha tenido evidencia esta escala de Capri. Hacia el 2017, los doctores Rogers y asociados definen este estudio donde lo que hicieron fue tomar nuevamente diferentes bases de datos, los factores de riesgo más probables para tromboembolismo venoso y realizar una nueva clasificación, donde lo que hicieron fue tomar diferentes categorías como el tipo de operación, asimismo según el tipo de operación dar unos puntajes de riesgo que están aquí a la derecha, tomaron también el riesgo anestésico según la clasificación de la ASA, el sexo del paciente, cada uno dando un puntaje distinto, la clasificación, complejidad de la intervención expresada en unidades de valor relativo del maker americano, también esto con las categorías, y las condiciones de 2 puntos, que básicamente son todos estos que están en este grupo, que cada una de estas nos va a agregar 2 puntos a nuestra tabla, lo mismo que las condiciones de un punto. En este caso, pues cada una de estas que esté sería un punto adicional a la escala de Rogers. Y que vamos a encontrar entonces con la escala de Rogers nos va a dar una puntuación que va hasta 3 categorías. Vamos a definir un riesgo muy bajo, riesgo bajo y riesgo moderado, teniendo pues como puntos de corte del 7 y 10, de menor de 7 riesgo bajo, de 7 a 10 riesgo, perdón, menos de 7 riesgo muy bajo, de 7 a 10 riesgo bajo y mayor de 10 riesgo moderado. La escala de Rogers ha tenido también alguna validación, pero tampoco ha sido ampliamente usada. De los estudios que hicieron comparándolo con Caprini demostró ser un poco mejor la escala de Caprini, teniendo en cuenta que todas tienen sus problemas reales en la identificación de los casos de posibles de tromboembolismo venoso. También hacia el 2010, el doctor Panucci, también asociados, el doctor Panucci que era conocido el doctor Caprini, desarrolla también su propia escala, la escala de Panucci, que es básicamente una forma acortada, por decirlo de algún modo, de la escala de Caprini, que ellos hicieron su propio estudio y todo para desarrollar esto. Lo que hicieron fue usar las bases de datos del NSQIP, tomaron 170.000 para la derivación, 85.000 para la validación de la escala, para riesgo de tromboembolismo venoso en 30 días en cirugía ambulatoria únicamente. Esas escalas solo se pueden usar en cirugía ambulatoria, donde está validada, donde fue derivada. Y básicamente vamos a tener muy similar a lo anterior, factores de 2, 3, 5, 6, 8, 10 y 11 puntos, que nos va a dar también un puntaje total que vamos a llegar aquí a esta tabla donde nos va a mostrar cuál es el factor de riesgo y cuál es el rango de tromboembolismo venoso en los siguientes 30 días en cirugía ambulatoria, teniendo en cuenta pues estos porcentajes. La escala de Panucci hace que sea un poco más fácil, es una escala mucho más corta que la Caprini, que toma menos tiempo en desarrollarse. Obviamente el Caprini ha demostrado también ser un poco superior, pero pues como digo, los estudios tampoco son muy concluyentes y pues lo otro es que la escala de Panucci no ha tomado como una relevancia que podría tomar, dada su facilidad de uso y su correlación con los tromboembolismos, pero recordemos siempre en pacientes de cirugía ambulatoria. Importante también en todos los pacientes medir siempre el riesgo de sangrado. Vamos a ver unos factores de riesgo hemorrágico, clasificados como factores de riesgo general, dependientes del procedimiento de intervención y en los que las complicaciones hemorrágicas pueden tener consecuencias graves, que no es tan frecuente, pero que un sangrado ahí sería lo último que quisiéramos presenciar. En cuanto a factores de riesgo general, que la indicación final sea por sangrado activo, que haya un sangrado grave, que haya un trastorno de la coagulación, insuficiencia hepática o renal graves, una trombocitopenia menor a 50.000 plaquetas, ictus agudo, úlcera gastroduodenal activa, entre otros como punción lumbar, anestesia epidural o espinal en las primeras 12 horas de administración de heparina bajo peso molecular o si esta se administra en las primeras 6 horas tras la técnica neuroaxial. Uso concomitante de anticoagulantes, antiplaquetarios o trombolíticos. Esto aumenta considerablemente el riesgo de sangrado. Debemos tener muy en cuenta pues cómo están siendo las medidas tromboprofilácticas y qué otros medicamentos para tener nuestros pacientes según sus condiciones pues, de base.
Factores dependientes del procedimiento de intervención: cirugía abdominal en varón con hemoglobina menor de 13, cáncer y cirugía complicada definida por dos o más procedimientos, una disección difícil o más de una anastomosis, las duodenectomías, las resecciones hepáticas, cirugías cardíacas, generalmente por el uso de medicamentos, generalmente antiagregantes plaquetarios, previo a la cirugía, todo lo que sea cirugía torácica como neumonectomía o resecciones extendidas, y esos procedimientos que en las complicaciones hemorrágicas podrían ser muy graves, esto lo que sea cirugía ocular por la imposibilidad para hacer compresión de la zona, las craniotomías, las cirugías espinales, los traumas espinales y los procedimientos reconstructivos con colgajo libre. Recordemos que es importante entonces siempre mantener buena perfusión, pero más que todo es tener en cuenta que no puede haber un sangrado en esta zona porque además de ser zonas no compresibles, pues las consecuencias de estas pueden ser fatales y instauradas de una forma muy rápida. Para hacerle una clasificación rápida, entonces podemos definir que hay procedimientos de bajo riesgo de sangrado o un sangrado menor al 2%, que son la cirugía general, cirugía bariátrica, cirugía vascular periférica y la torácica no complicada. Y alto riesgo, pues vamos a encontrar desangrado la cardíaca, la neurocirugía y la plástica, pero principalmente aquí, por lo que veíamos previamente, los procedimientos reconstructivos con colgajos libres, donde pues debemos mantener una adecuada perfusión, una adecuada hemoglobina para que ese colgajo se mantenga pues vivo. Entonces, ¿qué medidas profilácticas vamos a tomar? Hay varias medidas profilácticas, pero hay dos demasiado importantes, demasiado sencillas y son las que realmente tienen mayor impacto en los pacientes. Mantener una adecuada hidratación, esa adecuada hidratación va a mantener un adecuado flujo venoso, va a evitar la hipercoagulabilidad de esta, va a evitar que sea un fluido demasiado viscoso, no permitiéndonos un mejor fluido, y esa hidratación es importantísima, demasiado sencilla, y es una de las medidas que más debemos tener en cuenta. Y lo otro es la ambulación temprana. Recordemos, protocolos era siempre propendido porque los pacientes tengan deambulación temprana. Entre más rápido levantemos al paciente de la cama y lo pongamos a andar, va a ser mucho mejor. Esto va a activar nuevamente esta contracción muscular en miembros inferiores, mejorando el flujo venoso, evitando el éstasis en la zona de las válvulas y evitándonos así las válvulas y evitándonos así pues todo lo que fue la trombogénesis que hablamos en el inicio. Empecemos entonces a hablar que dicen un poco las guías sobre qué más siguen los pacientes. Por ejemplo, es una guía para tratamiento de tromboembolismo venoso en pacientes con cáncer, y en su parte del preoperatorio, ¿qué nos va a decir esta guía? Como primer punto, que todos los pacientes con enfermedad maligna que vayan a cirugía mayor debería ofrecérseles profilaxis farmacológica, generalmente con heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada, a menos que haya un sangrado activo, un alto riesgo de sangrado u otra contraindicación para el manejo, con una calidad de la evidencia alta y una recomendación fuerte a favor del uso de esto en todos los pacientes con una enfermedad maligna. La profilaxis con heparina bajo peso molecular o heparina no fraccionada debería comenzarse preoperatoriamente. Ya vamos a ver más adelante cómo. Una recomendación, una fuerza de recomendación moderada, una calidad de la evidencia también intermedia. Los métodos mecánicos deben ser añadidos a esa profilaxis farmacológica, pero no deberían ser usados como monoterapia a menos que haya una contraindicación pues, para la tromboprofilaxis farmacológica, y eso también es una recomendación fuerte a favor. Y el uso combinado de esto, tanto los métodos farmacológicos como los métodos mecánicos, podría pues, mejorar también y ser muy útiles especialmente en pacientes de muy alto riesgo. Siguiente, vamos a tener en cuenta que todos estos pacientes que se les inició tromboprofilaxis farmacológica para la cirugía mayor por cáncer deberán continuar su terapia por al menos 7 días en el posoperatorio. Incluso algunas hablan de llegar hasta 30 días posoperatorio. Esto es importante porque muchas veces nos enfocamos en cómo hacer el manejo en el preoperatorio, iniciar la tromboprofilaxis previamente, iniciar los métodos mecánicos, durante la cirugía continuar con estos métodos mecánicos, hacer todas las estrategias para evitar eso, y en el posoperatorio muchas veces no estamos al tanto de esto y muchos pacientes se pueden ir sin la tromboprofilaxis adecuada en el postoperatorio, y pues todo lo que hicimos realmente puede que no funcione en nuestros pacientes. Debemos extenderlo idealmente hasta 4 semanas postoperatorio. Todos los pacientes que hayan una cirugía mayor abierta o laparoscópica abdominal o pélvica por cáncer, que tiene factores de riesgo como restricción de la movilidad, obesidad, historia previa a tromboembolismo venoso o a cualquier factor de riesgo adicional. Entonces es importante también hacer esto, y en todos los pacientes que hayan candidatos a extender la tromboprofilaxis farmacológica debería ofrecerse siempre dosis profiláctica de heparina bajo peso molecular.
¿Y qué tenemos entonces para la tromboprofilaxis farmacológica? Yo creo que todos ya tenemos muy claro cuáles son los medicamentos que vamos a usar. El principal de estos va a ser la heparina bajo presión molecular, porque su facilidad de uso, su posibilidad de usar cada 12 o cada 24 horas según la indicación, no requiere estar haciendo pruebas de laboratorio constantemente para mirar cómo están sus valores a nivel plasmático y nos va a permitir, y siempre hacer como decimos aquí, la primera línea en pacientes con riesgo de tromboembolismo y bajo riesgo de sangrado. ¿Cuáles vamos a encontrar? Principalmente tenemos que encontrar en todo el mercado mundial la bemiparina, la enoxaparina, que va a ser pues nuestra principal, con una dosis de profilaxis de 40 miligramos el día y debe comenzarse al menos hasta 12 horas antes de la cirugía. Recordemos de suspenderse en ese tiempo, entonces la última dosis puede ser hasta ese momento. La recomendación es iniciarla antes de cirugía, como dijimos, 12 horas antes, después de eso no dar, en dosis de 40 miligramos día, dosis profiláctica. O nuestra amiga la alteparina, dosis de 2.500 unidades internacionales día, que puede ser hasta 2 horas o 4 horas antes de cirugía y reiniciar después de a 12 horas después de la cirugía. Y ya los otros medicamentos no contamos normalmente en nuestras instituciones. Debemos ajustar las dosis de heparina de bajo peso molecular en pacientes con insuficiencia renal. Recordemos que sí, es importante que si tenemos un aclaramiento de creatina mayor a 30 mililitros sobre minuto, no deberíamos ajustarla, pero si esta está por debajo, deberíamos reducir a 1 miligramo por kilo una vez al día cuando hacemos como tratamiento. Pero cuando hablamos de ya de profilaxis, debemos hacer que no haya ajuste y cuando tenemos menor de 30 tasa de filtración o aclaramiento de creatina, reducir a 30 miligramos una vez al día y en todo lo que sea pacientes médicos y quirúrgicos. Y en cuanto a la alteparina, no requiere ajuste y cuando estamos por debajo de 30 no hay estudios que nos demuestren su uso en profilaxis. Otro tema que se ha debatido en cuanto a la tropoprofilaxis es el uso o no de ácido acetil salicílico o aspirina y es por eso que traemos acá este estudio que fue un estudio de uso de aspirina perioperatoria para prevención de tromboembolismo venoso. Lo que hicieron fue tomar 10.000 pacientes que fueron llevados a cirugía no cardíaca, los dividieron en los grupos de aspirina y placebo. Vamos a ver acá, esta fue la tabla donde les van a mostrar los efectos y los resultados que obtuvieron en el grupo de aspirina contra el placebo. Lo que hicieron es que realmente la conclusión final, para adelantarme un poco, fue que fueron muy pocos pacientes que generaron tromboembolismo venoso como para generar una recomendación fuerte sobre la aspirina. Lo único que dicen es, podría servir, pero no es muy claro. En cuanto a la reducción o los eventos de tromboembolismo venoso que se dieron en el grupo de aspirina fueron 53 contra el de placebo, que fueron 60. No fue una diferencia estadísticamente significativa. Lo único que hubo un poco de diferencia fue en la presencia de trombosis venosa profunda así, sintomática, donde fue menor en el grupo de aspirina. En el grupo de tromboembolismo pulmonar no hubo una diferencia, al igual que en otros desenlaces. Entonces, realmente con este estudio, lo que sí sugiere es que debería hacerse un estudio mucho más grande, porque pues aunque teniendo en cuenta que la incidencia de tromboembolismo venoso tampoco es enorme, entonces pues no podríamos encontrarlo y no podríamos definir realmente si eso, y tampoco sabemos en pacientes de qué riesgo. Realmente esto fueron varios tipos de cirugía, no fue clasificado según riesgo, entonces no sabemos en pacientes de alto riesgo cómo se podría comportar la aspirina. Lo que nos dicen en algunas guías es que por lo general para lo que es cirugía abdominal pélvica en pacientes de alto riesgo de tromboembolismo venoso, por ejemplo con un Caprini score de más de 5, en los que la heparina bajo peso molecular y la heparina no fraccionada están contraindicadas o no están disponibles y que no tienen un riesgo alto para sangrado mayor o complicaciones adicionales a estas, podríamos usar una baja dosis de aspirina o usar fondaparinux con menos de la evidencia o la profilaxis mecánica que vamos a hablar un poco más adelante, preferiblemente con compresión neumática intermitente. Sobre, pues, obviamente no poner ningún tipo de profilaxis. Así que vamos a hacer el intraoperatorio. Ya vamos a ver viendo que en el intraoperatorio lo que vamos a ver es que dicen también nuestras guías. Por ejemplo, esta es la guía europea para el tromboembolismo perioperatorio, la profilaxis del tromboembolismo perioperatorio en su sección de cirugía bariátrica. Y eso son consecuentes decir que casi todos los pacientes o todos los pacientes de cirugía bariátrica están al menos en riesgo moderado de tromboembolismo venoso. Entonces, habríamos que hacer alguna estrategia en la prevención de estos pacientes y tener en cuenta que muchos pueden tener factores de riesgo adicionados como los que vemos en la imagen, edad,
edad, peso, el sexo masculino. Ya aquí que el peso básicamente pues, puede estar elevado teniendo en cuenta que la cirugía bariátrica, historias previas de tromboembolismo venoso, que tengan EPOC, enfermedad obstructiva crónica, que tengan pulmonar obstructiva crónica, que tengan SAOS, que tengan un estado preoperatorio pobre, que sean de raza negra, que estén en el hospital más de 3 días, o que sean asociados a la cirugía como que sea cirugía abierta, que sea una cirugía como bypass gástrico o una gastrectomía en sleeve, que tenga duración de la cirugía mayor a 3 horas, que haya fugas de la anastomosis, que sea una reoperación o que haya complicaciones postoperatorias. Estos pacientes tienen mucho más riesgo de hacer un tromboembolismo venoso. Y tener muy en cuenta que en estos pacientes de cirugía bariátrica, muchos de esos tromboembolismos no se identifican sino hasta que ya hay una alta hospitalaria, y eso es en el 70-80% de los casos. Entonces debemos tener una alta grado de suspicacia y un alto grado de hacer pues, tromboprofilaxis en estos pacientes. Entonces se nos recomienda esta guía europea contra los pacientes bariátricos usar heparinas de bajo peso molecular, heparina fraccionada o fondaparinux sobre no hacer ningún tipo de tromboprofilaxis en pacientes de alto riesgo y de tromboembolismo y bajo riesgo de sangrado. Realmente deberíamos preferir la heparina de bajo peso molecular sobre la heparina fraccionada o cualquier tipo de edad como la rivaroxaban o apixaban. Vamos a ver que en estos pacientes debemos tener en cuenta que debemos tener mayores dosis de farina o peso molecular sobre las dosis estándar, teniendo en cuenta pues el peso. Lo que nos dicen es que particularmente todos los pacientes de índice de masa corporal mayor a 40 o peso mayor a 150 grados debemos incrementar la dosis profiláctica al menos un 30%. Por ejemplo, de 30 cada 12 horas a 40 cada 12 horas o según expertos basarlo en el peso, por ejemplo de 0.5 miligramos por kilo de una o dos veces al día, dependiendo del nivel de riesgo para esto. Por ejemplo, pacientes de alto riesgo de tromboembolismo venoso que han ido a cirugía bariátrica con un índice de masa corporal de menos de 50 kilos sobre metro cuadrado, deberíamos tomar 40 miligramos cada 12 horas o aplicar 40 miligramos cada 12 horas en estos pacientes como profilaxis. Y si tienen más de 50 de índice de masa corporal, deberíamos aplicar 60 miligramos cada 12 horas. Esto tener en cuenta que la evidencia no es absoluta, pero pues no es una población en la que haya tantos estudios como para poder generar recomendaciones fuertes, pero esto es como diríamos en estos pacientes obesos. Siempre tender a no medir niveles de antidiesa realmente no nos facilitan y no nos llevan a ningún desenlace clínico, podrían incluso pues, enredar todo lo que estemos haciendo. Los métodos mecánicos siempre en hacerse en pacientes, usarse en pacientes de alto riesgo de tromboembolismo, incluso en los pacientes con alto riesgo de sangrado. De hecho, podrían ser incluso más allá que de la tromboprofilaxis farmacológica, incluso podría usarse de manera única en pacientes de alto riesgo de sangrado. Y si no tiene alto riesgo de sangrado, la podemos combinar con la farmacológica y extender al menos por 10 días la tromboprofilaxis farmacológica en los pacientes de alto riesgo de tromboembolismo para evitar lo que vimos previamente, que la mayoría se presenta después del ingreso hospitalario. Bueno, vamos a empezar a hablar de los métodos mecánicos, vamos a hablar de la compresión neumática intermitente. Básicamente esto es la medida de elección en pacientes de bajo riesgo de tromboembolismo o que tengan alto riesgo de sangrado. Tiene una implicación importante en estos dispositivos inflables que generan compresiones cíclicas que se van a transmitir al sistema venoso y van a generar van a exprimir las venas en dirección proximal. Tienen un problema importante, es que no son nada cómodas y van a limitar la movilidad temprana. El ideal de uso para estas que fuera 18 horas día, pero por esa limitación de la movilidad hace que estén ya más que todo indicadas o dejadas hacia el momento del intraoperatorio y no tanto en el posoperatorio por esta limitación pues para la movilidad. Generan también importante que además de la compresión que puede generar, hay estudios que han buscado y han podido demostrar un poco que puede reducir el inhibidor del activador del plasminógeno, hacia aumentando así pues la actividad fibrinolítica endógena del organismo, mejorando pues todo lo que es la circulación, evitando la formación de trombos. Es importante que tengamos en cuenta y vamos a ver que son muchas de las que también van a ser para las medidas de compresión graduada, y es que no se usan en pacientes con arteriopatía periférica, trombocitopenia severa, neuropatía o lesiones cutáneas. Estas las podrían empeorar las lesiones cutáneas, la neuropatía también empeorarla por la compresión. Si hay trombocitopenia severa puede llevar a la formación de sangrados ahí en la región cutánea, y la arteriopatía periférica podría llevar incluso a una isquemia crítica de miembro inferior si esta se presenta. Entonces esto es lo más importante tener en cuenta en estos pacientes para no usar estos métodos.
que nos tienen algunas guías, entonces que para pacientes que van a cirugía mayor, que van a recibir, que reciben tromboprofilaxis farmacológica, debemos usarla. Ellos sugieren el uso combinado con métodos mecánicos, principalmente el más recomendado siempre va a ser compresión neumática intermitente. Pues también han aparecido diferentes revisiones, como esta de Cochrane, que lo que intentaron fue revisar o medir cómo era la prevención del tromboembolismo venoso con el uso de estas medias o esta compresión neumática intermitente a nivel de piernas con la tromboprofilaxis farmacológica. Entonces, ¿qué encontramos? Por ejemplo, en este primer cuadro, lo que hicieron ellos fue tomar la compresión neumática intermitente sola versus la combinada, o sea, con presión neumática intermitente más fármaco. Que encontraron que la incidencia de tromboembolismo pulmonar fue mucho menor en la terapia combinada, lo mismo que la incidencia de trombolosis venosa profunda, pero la incidencia de sangrado y la incidencia de sangrado mayor fue mucho pues, más alta, esperable en lo que era que la terapia combinada, tanto la compresión neumática intermitente con la farmacológica. Y cuando hizo lo contrario, o sea, combinar el fármaco solo, la terapia farmacológica solita, versus la fármaco con la compresión neumática intermitente, encontramos que la incidencia de embolismo pulmonar bajaba, la incidencia de tromboembolismo profundo también bajaba, pues, de tromboembolismo profundo bajaba, la incidencia de sangrado disminuía también un poco y la incidencia de sangrado mayor se mantenía, digamos que un poco estable. Lo que recomienda es que sí se podría usar estas dos combinadas, generalmente en pacientes de alto riesgo, que el aumento del sangrado pues sí se va a ver esperado por el uso del medicamento, que es esperable para esto el aumento del sangrado, pero que no fue tampoco significativo, pero tener en cuenta que en ambos la grado de evidencia para el sangrado fue baja, entonces podemos considerar usar estas dos técnicas juntas. También apareciendo esta revisión sistemática y metaanálisis publicada en el año 2022. En esta lo que se hizo fue centrarse en la comparación del uso de presión intermitente en la pierna, la compresión neumática intermitente, adicional a la profilaxis farmacológica contra el uso exclusivo de la profilaxis farmacológica en adultos hospitalizados. Esto fue lo que hicieron fue tomar en total 17 estudios con un total de 8.796 pacientes. La compresión neumática intermitente se aplicó principalmente hasta el muslo y la profilaxis farmacológica fue principalmente la mayoría de los estudios con heparina bajo peso molecular. Desafortunadamente la calidad de la evidencia fue baja debido a un riesgo de sesgo e inconsistencias que refieren los autores. Vamos a ver aquí como la calidad de la evidencia en la mayoría de los resultados que vamos a empezar a hablar fue baja, moderada o muy baja, no hubo una buena evidencia. ¿Qué encontraron acá? Entonces los resultados que midieron fue eventos tromboembólicos, ya dividieron en tromboembolismo venoso profundo, embolia pulmonar, la mortalidad por todas las causas y efectos adversos. Realmente en todo la evidencia fue baja, lo que encontraban era que el riesgo con ambos, que tanto métodos farmacológicos y farmacológicos combinados, la incidencia de estos eventos, tanto venosos profundos, principalmente de trombosis venosa profundo, era menor. No hubo diferencia en la parte de embolismo pulmonar, en la mortalidad por todas las causas y los efectos adversos. Podemos ver ahí como los índices de confianza de este ratio de riesgo pasan por uno referente en el de trombosis venosa profunda. ¿Qué sugieren los autores? Que realmente faltan ensayos aleatorizados grandes y de alta calidad para confirmar el uso de estas dos medidas juntas y identificar los subgrupos de pacientes para los cuales la compresión neumática intermitente podría ser aún más beneficiosa. En cuanto a las medidas de compresión graduada, lo que van a hacer estas medidas es básicamente reducir el éstasis venoso provocando una compresión más o menos de 18 a 23 mililitros de mercurio a nivel del tobillo y 8 a 10 en el hueco popliteo. Eh, Estas generalmente son inferiores a las que se usan para el tratamiento de la trombosis venosa profunda, o sea, la profilaxis, son menos eficaces que los métodos farmacológicos, pero reducen significativamente también el tromboembolismo venoso postoperatorio. La ideal es que estos, como digo, son menos eficaces que los farmacológicos y la compresión, pero lo ideal es que se deben siempre usar hasta que el paciente recupere la movilidad y la ventaja de estos es que pueden usar desde antes y en el posoperatorio sin ningún problema porque no van a limitar tanto la movilidad como lo hace la compresión neumática intermitente. También es tener en cuenta que están contraindicados principalmente en los pacientes con arteriopatía periférica, neuropatía, lesiones cutáneas. Generalmente por lo que en la arteriopatía periférica pueden llevar lo mismo que los dispositivos de compresión neumática intermitente a una isquemia arterial.
Tenemos entonces esta nueva revisión sistemática, una publicada en el 2023. Esta revisión lo que se centró fue en la comparación de la eficacia entre las dos modalidades de profilaxis mecánica que ya vimos, la presión intermitente, la compresión neumática intermitente y las medidas de compresión graduada en el contexto pues, de la prevención del tromboembolismo venoso en pacientes hospitalizados. Básicamente lo que hicieron fue incluir 14 estudios. Estos son estudios aleatorizados que van a cumplir pues, con los criterios que ya han establecido. 7 de estos estudios lo que hicieron fue comparar la eficacia de la compresión neumática intermitente con las medidas de compresión graduada solas, o lo que hicieron también a otros 7 fue comparar cómo era la combinación de estos dos, de la compresión neumática intermitente, las medidas de compresión graduada y las medidas solitas. Entonces podemos ver cómo en los diferentes estudios lo que hicieron fue medir también la incidencia de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar durante los diferentes tipos de tratamientos, como por ejemplo en este que combinaron las medidas de compresión graduada solas, combinadas con compresión neumática intermitente y en no tratamiento. ¿Y qué encontraron entonces? En los estudios que compararon únicamente la eficacia de los dos métodos, compresión neumática intermitente contra medias de compresión graduada, los resultados mostraron alta heterogeneidad, pero en general sugirieron que la compresión neumática intermitente era superior a las medidas de compresión graduada en la prevención del tromboembolismo. Y en los que compararon la combinación de las dos contra las medias solas, resultados sugieren que la profilaxis combinada podría ser superior a las medidas solas, especialmente en pacientes de alto riesgo. En cuanto al perfil de seguridad y cumplimiento, la compresión neumática intermitente presentó mejor perfil de seguridad en comparación con las medias, pero no tuvo una tasa de cumplimiento mucho peor comparado con las medias. Como decía previamente cuando hablábamos de los dispositivos, son mucho más incómodos los pacientes. Y en otros estudios, como podemos ver también acá, lo que hicieron fue usar terapia triple, por decirlo de algún modo, de compresión neumática intermitente, medidas de compresión graduada y heparina bajo pose molecular. Cuando se usó la combinación de estos, realmente encontraron que podía ser mejor en la prevención de tromboembolismo venoso, pero los autores también son claros en decir que es necesario realizar más investigaciones de alta calidad que se centren en la relevancia clínica, la seguridad y la comparación entre la profilaxis mecánica combinada, la IPC sola o la profilaxis mecánica combinada con la profilaxis farmacológica. Y más en los escenarios donde el uso de las terapias mecánicas, cuando la profilaxis farmacológica está contraindicada. Continuando con el posoperatorio, entonces vamos a ver cómo las guías también nos van a recomendar. Esto es también la guía europea, la parte de cirugía plástica que se podría asociar también al resto. Vamos a ver que lo que siguen recomendando en esto siempre va el Caprini como para definir el riesgo intraoperatorio, y lo que ellos sugieren siempre es la duración de la anticoagulación desde 37 hasta 30 días según el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa según el Caprini. Y es importante lo que refería previamente, y es que es el seguimiento de estos pacientes, en mantener la terapia los días adecuados, incluso hasta los 30 días. Es importante en evitar que estos pacientes se presenten con un tromboembolismo venoso después de la alta hospitalaria. Siempre van a seguir sugiriendo el uso de heparina bajo peso molecular, es la que tiene más evidencia, y siempre van a tomar la importancia de mecanismos como la compresión neumática intermitente en la reducción de ese riesgo de tromboembolismo venoso en todos los pacientes de cirugía plástica, igualmente combinado con la profilaxis farmacológica cuando está en pacientes de alto riesgo, o el uso de los dispositivos mecánicos cuando no haya posibilidad o esté contraindicada la profilaxis farmacológica. En la mayoría de los pacientes, todas las medidas se irán a continuar hasta el ingreso hospitalario como mínimo, extenderla hasta 4 semanas, lo que es cirugía abdominal y o pélvica mayor u oncológica. Esto sí, demasiado importante, no olvidar que los pacientes no se deben ir sin su profilaxis farmacológica para la casa, heparina bajo pose molecular continua, que va a ser continua como la primera línea, y la no fraccionada dosis baja podría ser en pacientes con tasa de filtración menor de 20 o donde los costos no permitan esto, pero pues es mucho más complejo su seguimiento. Y el fondaparinux, si hay algún tipo de contraindicación especial para las heparinas, con una evidencia no muy fuerte a favor.
En cuanto al tromboembolismo posoperatorio, que vamos a hacer en caso tal de que se presente, lo importante de estos y es que hemos tenido una alta sospecha porque muchas veces esto puede ser asintomático o presentar síntomas no específicos. Lo principal es que pues, nos lleguen pacientes con dolor torácico, disnea, taquicardia, saturados, edema de miembros inferiores, cambios en la piel o dolor en las piernas. Los últimos que nos pueden decir que tiene una trombosis venosa profunda o con signos como tal ya de embolismo pulmonar. Debemos ser entonces siempre precavidos con esto, hacer un uso de los scores, por ejemplo el score de Wells para trombosis venosa profunda, es importante tenerlo en cuenta, también tener en cuenta el score también de Wells para embolismo pulmonar, lo mismo que el score de Génova y con esto definir pues según los scores si el paciente va a requerir algún tipo de imagen diagnóstica haciendo una ecografía de Doppler de miembros inferiores como lo ideal en trombosis venosa profunda, que aunque el estándar de oro es la venografía por contraste, pues es mucho más fácil encontrar una ecografía de Doppler que tiene una sensibilidad de especificidad muy buena, mayores al 90%. Es importante también, entonces ya si te sospechamos embolismo pulmonar, pues ya la toma del angiotag de tórax sería lo ideal en estos pacientes. Y pues tomarle el manejo adecuado que nos indican las guías. También tener en cuenta entonces que si tenemos en el manejo presencia de malignidad activa, preferimos la heparina bajo peso molecular y el procedimiento ser extendido si hay bajo riesgo o moderado riesgo de sangrado y si es alto riesgo, extender el manejo pero con una monitoría más cercana al paciente. Si no hay malignidad, podemos usar un DOAC. Ya, pues si el tromboembolismo fue provocado o no, debemos llegar hasta 3 meses. Si fue provocado, según el riesgo de sangrado, continuarlo. Si es bajo o moderado, el DOAC. Si es alto, podríamos considerar suspender el DOAC y continuar con al menos ácido acetil salicílico como medida. Ya para terminar, entonces como conclusiones, es importante estratificar el riesgo de tromboembolismo venoso para la toma de decisiones sobre las medidas profilácticas y la escala Caprini de 2005 continúa siendo la más válida de las que contamos. Tener en cuenta también el Palucci para cirugía ambulatoria. Adecuada hidratación y movilidad temprana siguen siendo las medidas no farmacológicas principales en todos los pacientes hospitalarios y ambulatorios. Pacientes con alto riesgo tromboembólico, básicamente un Caprini mayor o igual a 5, deben recibir profilaxis farmacológica antitromboembolismo venoso asociado a medidas mecánicas. Idealmente la compresión neumática intermitente teniendo en cuenta las limitaciones que su uso debe hacer más en el intraoperatorio y continuar después con medidas de compresión para facilitar la movilidad temprana. Y en cirugía oncológica abdominopélvica mayor se debe considerar continuar la heparina bajo peso molecular hasta por 4 semanas postoperatorias, teniendo un mínimo de 10 días para esto. Muchas gracias.